tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir trabajando con el contenido del curso y para hoy vamos a tener el tema de aplicaciones a las ecuaciones diferenciales lineales y vamos a aprender la aplicación de mezclas. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, vamos a trabajar con el tema entonces de aplicaciones a las ecuaciones diferenciales lineales. Y en este caso vamos a trabajar a las mezclas. Las mezclas se refiere a cómo va variando la cantidad de un elemento que se ha mezclado con otro. Recuérdense que una mezcla se obtiene cuando nosotros tenemos un soluto y un solvente. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un soluto y un solvente. El soluto es lo que se disuelve. Y el solvente es lo que disuelve. Para comprender mejor esto, piensen que nosotros tenemos agua con azúcar. En el agua con azúcar mezclada, el agua es el solvente, porque es lo que está disolviendo, ¿sí? Mientras que el azúcar es el soluto, es lo que se está disolviendo. Pero supónganse que por alguna razón a ustedes les gusta el agua azucarada y quieren tomar un vaso de agua azucarada, pero resulta que le echaron mucha azúcar. ¿Qué opciones tenemos para poder disminuir la cantidad de azúcar? Es obvio de que porque está disuelto nosotros no podemos tomar cierta parte de azúcar y sacarla. Eso no es probable. Lo que es más probable entonces es que nosotros tengamos que agregar un poco de agua pura, ¿verdad? Y así entonces la cantidad de solvente aumenta y la cantidad de soluto permanece y por lo tanto el agua disminuye su azúcar. Pero el problema es que si ustedes ya tienen un vaso de agua azucarada lleno, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que sacar un poco de agua azucarada y agregar un poco de agua pura. Imagínense que ustedes tienen la capacidad de hacer esos dos elementos al mismo tiempo. Estar desaguando el vaso y estar agregando agua. La pregunta sería en este caso, para poder aplicar ecuaciones diferenciales, ¿cómo está variando la cantidad de azúcar para un instante específico? ¿Cómo varía eso? Para comprender eso, vamos entonces a aplicar las ecuaciones diferenciales, pero lo vamos a aplicar de esta forma. Para utilizar el mismo ejemplo del azúcar, supónganse lo siguiente. Supónganse que tenemos nosotros un tanque que contiene tiene un volumen inicial B sub 0. ¿Sí? Esa es la cantidad de agua que hay en el tanque. Supongamos que se disolvió una cantidad de azúcar, llamémosla X sub 0. Entonces, vamos a tener aquí X sub 0. Es la cantidad de azúcar al inicio, ¿sí? Pero vamos a poner aquí azúcar al inicio. Y ocurrió lo que yo les estaba comentando, que resultó ser muy dulce y lo que entonces nosotros vamos a hacer es desaguar el vaso y al mismo tiempo agregarle agua para poder determinar cuál es la cantidad de azúcar en cualquier instante t. La concentración ¿sí? de azúcar en el tanque viene dado por la cantidad de azúcar dividido la cantidad de agua que hay. Es decir, en este caso me quedaría la razón X sub 0 dividido B sub 0. A esta diferencia se le conoce como, pero a esta cociente se le conoce como concentración, ¿sí? Que me define la cantidad de gramos de azúcar que hay por cada unidad de agua. Es decir, en este caso me quedaría unidad de medida, supongamos que la cantidad de azúcar es gramos, ¿sí? Lo dije sin querer. Gramos por litro, ¿sí? Aunque podría ser, por ejemplo, también no necesariamente gramos por litro, podría ser centímetros cúbicos. No, perdón, podrían ser gramos sobre centímetro cúbico. Podrían ser libras sobre galón, etcétera, 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 ¿sí? Vean, si lo comprendemos por libra, la concentración me dice la cantidad de libras de azúcar, en este caso, que se están disolviendo por galón. A eso se le llama concentración, ¿verdad? Es diferente la concentración a la cantidad de azúcar. Hay muchos problemas que hay que ser muy observadores para saber qué es lo que me piden. Si la concentración o la cantidad de azúcar o sal o lo que sea. Entonces, miren pues. Supónganse que nosotros estamos agregando agua con un caudal específico, ¿sí? Es decir, una razón de entrada. Una razón de entrada definida mediante la expresión caudal de entrada, ¿sí?
este caudal de entrada puede tener o no una concentración propia, es decir, supónganse que le estamos agregando más agua azucarada. ¿Qué cantidad de azúcar se disolvió en esa agua que está ingresando? ¿Sí? Entonces podemos tener aquí también una concentración de entrada. Concentración de entrada. Y vamos a ponerla como concentración de entrada. Y supónganse que el caudal que estamos desvaciando, ¿sí? O estamos regando el agua de nuestro vaso con una razón de salida escrita mediante la expresión QS, es decir, el caudal de salida, ¿sí? Es decir, cuánta agua está saliendo del tanque. Y con agua me refiero a agua azucarada, obviamente, porque es lo que está saliendo del tanque o de nuestro vaso. Si nosotros queremos ver cómo está variando la cantidad de azúcar en un instante específico, entonces voy a escribir que la razón de cambio de la cantidad de azúcar o del soluto respecto al tiempo queda dado como la razón de entrada menos la razón de salida. Es decir, cuánta azúcar está entrando menos cuánta azúcar está saliendo. La idea sería ahora, ¿cómo encontrar esa razón de entrada? Pues la razón de entrada tendría que tener dimensionales acorde a lo que estoy encontrando, que es la razón de cambio del azúcar. Es decir, tendría que tener unidades de medida descritas, por ejemplo, como gramos sobre segundo, ¿verdad? Pensemos entonces, la razón de entrada del tanque está dado por caudal, y el caudal es una cantidad de volumen sobre un tiempo. Y la concentración estamos diciendo que es masa sobre volumen. ¿Qué pasaría si nosotros multiplicamos un caudal de entrada por una concentración de entrada? Pues hagámoslo aquí. Tendríamos volumen sobre tiempo. Vamos a poner aquí caudal de entrada multiplicado por concentración de entrada. Esto tendría unas unidades de medida que serían volumen sobre tiempo multiplicado por masa sobre volumen. ¿Sí? Pero obviamente no es masa por volumen, que es densidad, sino es la cantidad de masa de soluto dividida la cantidad de solvente. Esto, si nosotros hacemos nuestro análisis dimensional, me quedaría volumen, se cancela con volumen, y me quedaría masa de soluto dividido tiempo, que es precisamente la razón de entrada. Por lo que nosotros entonces podemos encontrar la razón de entrada multiplicando el caudal de entrada por por la concentración de entrada, y la razón de salida como el caudal de salida por la concentración de salida, es decir, dx sobre dt me quedaría descrito como caudal de entrada multiplicado por la concentración de entrada menos el caudal de salida multiplicado por la concentración de salida, ¿verdad? El caudal de entrada se supone que es un dato que el problema me da. La concentración de entrada también. Y el caudal de salida también. Porque yo puedo determinar a qué razón estoy sacando el agua y a qué razón está entrando. Y cuál es la concentración de entrada del fluido que estoy ingresando a mi tanque o a mi vaso con azúcar. Lo que no sé es la concentración de salida. ¿Qué concentración de salida hay? Pues esa concentración de salida depende de la cantidad de azúcar que hay en el tanque para cualquier instante t, dividido la cantidad de volumen que hay en cualquier instante t. O sea que esta ecuación me quedaría de momento dx de t igual a la concentración de entrada, perdón, el caudal de entrada, por la concentración de entrada, menos el caudal de salida. Uy, ese es A, es Q, caudal de salida, por la concentración de salida, que dijimos que era la concentración, cantidad de azúcar dividido volumen. En este caso, como no sé qué cantidad de azúcar hay en el instante t, vamos a poner que sería x de t, solo vamos a separarlo, dividido el volumen en función del tiempo. Porque supónganse que al tanque le ingresan 5 litros cada segundo y le salen 8 litros cada segundo, significa que le está saliendo más de lo que le entra y el volumen en el tanque va a ser variable. Si la razón de entrada del tanque es 5 y salen 5, significa que entonces en el tanque va a permanecer siempre la misma cantidad de fluido. Ahora, la concentración de entrada, ¿sí? X de t, es lo que no sabemos y resulta entonces ya la variable que yo estoy estudiando. Mientras que el volumen en función del tiempo depende de la cantidad de agua que está entrando y de la cantidad de agua que está saliendo, y la podemos encontrar mediante esta expresión. Dx de t, de momento, toda la ecuación quedaría como caudal de entrada por la concentración de entrada menos x multiplicado por el caudal de salida
dividido el volumen en el tanque al cualquier instante. Eso representaría el volumen inicial más el caudal de entrada menos el caudal de salida multiplicado por el tiempo. Así vean, si el caudal de entrada resulta ser igual que el caudal de salida, esta expresión se hace cero y el volumen permanece como volumen inicial. Si el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, ¿sí? Vean, si el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, nosotros aquí tenemos entonces una expresión que me define que el tanque está llenándose, pero al multiplicarlo con el tiempo me está definiendo a qué razón está aumentando el volumen sumado al volumen inicial. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí me define la ecuación diferencial para la variación de soluto de una mezcla en un tanque al cual ingresa una razón, le ingresa una mezcla distinta y está saliendo también. Entonces vamos a poner aquí ecuación diferencial de una mezcla para el soluto. Está claro que si nosotros nos piden la concentración, tendría que dividir el volumen, la cantidad de sal, de azúcar, de cloro, de petróleo, de cerveza, lo que ustedes quieran, entre la cantidad de volumen de fluido que tengo para poder determinar la concentración. Entonces con esto les voy a mostrar un ejemplo. Muy bien, vamos a trabajar entonces con nuestro primer ejemplo. La ecuación diferencial que define la cantidad de soluto, o en este caso la cantidad de sal o azúcar en un tanque, queda mediante esta ecuación. El ejemplo dice así: un tanque contiene 200 litros de un líquido en el que se han disuelto 30 gramos de sal. Es decir, aquí la cantidad de soluto es la sal y el solvente es el líquido, que no sabemos qué es, no me dicen que sea agua. Salmuera, que tiene 1 gramo de sal por litro, entra al tanque con una razón de 4 litros por minuto. La solución bien mezclada sale del tanque con la misma razón. Encuentre la cantidad X de gramos de sal que hay en el tanque al tiempo T. La ecuación está bien sencilla, porque nosotros vamos a recabar primero la información. Tenemos que un tanque contiene 200 litros, eso se llama volumen inicial. Entonces el volumen inicial del tanque es de 200 litros. Estamos trabajando con litros, ¿vean? De un líquido en el que se han disuelto 30 gramos de sal, es decir, la cantidad de sal en el instante cero, ¿sí? Porque no se ha mezclado, son 30 gramos. Entonces voy a poner que la cantidad, vamos a ponerlo así mejor, X de 0 es igual a 30 gramos, ¿sí? Es la cantidad de sal que se ha disuelto. Más o menos como el ejemplo, supónganse que aquí quedó muy salada el agua, entonces vamos a mezclarla con otra para ver a qué razón queda. Ahora, salmuera, o sea agua con sal, a esta expresión se le conoce como agua con sal, que tiene 1 gramo de sal por litro. Entonces vean, eso es una concentración. Entonces aquí tenemos una concentración de entrada, porque es lo que está entrando, de 1 gramo por litro. Entra al tanque con una razón de 4 litros por minuto, ese es un caudal. Entonces tenemos nuestro caudal de entrada, que sería 4 litros por minuto. La unidad de tiempo que vamos a manejar son minutos. La solución bien mezclada sale del tanque con la misma razón. Eso significa que el caudal de salida es igual a 4 litros también por minuto. Encuentre la cantidad de X de gramos de sal que hay en el tanque al tiempo T. Es decir, me está pidiendo la solución de la ecuación diferencial. Ingresemos datos a la ecuación. Me quedaría dx sobre dt es igual al caudal de entrada por concentración de entrada. Me quedaría entonces 1 gramo por litro multiplicado por 4 litros por minuto, que me quedaría 1 por 4 es 4. Y me quedaría gramos por minuto. Entonces aquí sería 4 gramos por minuto. Menos es x por el caudal de salida. Como el caudal de salida es 4, me quedaría 4x. Dividido el volumen inicial, que son 200, más el caudal de entrada menos el caudal de salida, que son los mismos, por lo tanto esta expresión se hace 0 y me queda simplemente esta ecuación. Es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Que incluso la podemos ver como una ecuación diferencial de variables separables, pero vamos a resolverla por lineal, dado que estamos en este tipo de aplicaciones. Entonces voy a resolver la ecuación de x sobre dt. Me quedaría igual a, más 4 sobre 200, que se puede simplificar, y me queda 1 sobre 50. Entonces me queda 1 sobre 50. X es igual a 4. Ya teniendo esta ecuación, entonces calculamos el factor integrante. El factor integrante para esta ecuación, mu de x, solo que estoy calculando en función de t, entonces sería mu de t, no mu de x, sería igual a la exponencial
de la expresión de la integral de P, en este caso sería 1 sobre 50 de X. Esto me genera entonces la expresión E elevado, no es de X, perdón, es de T, sí, elevado a la T sobre 50. Ahí tenemos nuestro factor integrante. Por lo tanto, que al multiplicar el factor integrante, la ecuación me va a quedar X multiplicado por el factor integrante, que es E elevado a la T sobre 50. T sobre 50 sería igual a la integral de la expresión 4, que es lo que estaba anteriormente, 4, multiplicado por esa exponencial, que sería la exponencial de T sobre 50 respecto a T. Esta integral me da, si hacemos la integral rápido, 200 exponencial de T sobre 50 más la constante de integración, ¿sí? Por lo que entonces la ecuación, cuando nosotros pasamos el exponencial a dividir, me quedaría como que X de T es igual a 200 más C de la exponencial de menos T dividido 50. Ahora, para averiguar la constante utilizamos la condición que el problema me da. En el momento 0 la cantidad de gramos de sal en el tanque de azúcar, de sal sí, son de 30 gramos. Entonces evaluemos X de 0. Cuando nosotros evaluamos 0 aquí, me queda simplemente 200 más C, y esto se supone que tiene que dar 30. Entonces aquí de esto sacamos cuánto es C. Se tiene que ser igual a menos 170. Sí. Así entonces finalmente la cantidad de sal en el tanque para cualquier instante t queda descrito mediante la ecuación 200 menos 170 de la exponencial de menos t sobre 50. ¿Sí? Esta es la cantidad de sal. Supónganse que me piden la concentración. Entonces la concentración en función de t sería la cantidad de sal en el cualquier instante t dividido el volumen. ¿Sí? Ya sea que el volumen sea constante o sea variable, nosotros ahí tendríamos entonces la concentración en función de tiempo. Muchos problemas me van a pedir la concentración, ¿sí?, para cualquier instante t, y en otros me van a pedir la cantidad de sal o de azúcar o de cloro o lo que sea en función del tiempo. Entonces hay que poner mucha atención a lo que el problema me está pidiendo. Muy bien, vamos a resolver nuestro siguiente ejemplo. Este dice así: un gran tanque de 500 galones está lleno de agua pura. Sí, agua pura. Entonces vamos a empezar a copiar las condiciones iniciales. Primero, tenemos que el volumen inicial del tanque, volumen inicial, es de 500 galones. ¿Sí? Los galones son de agua pura. ¿Qué significa eso? Que en un instante cero pues no hay azúcar o no hay sal. En este caso hay 0 gramos de sal, ¿sí? Porque es agua pura. Le entra salmuera, o sea, agua con sal, que tiene 2 libras de sal por galón. Eso es la concentración de entrada. Entonces aquí tenemos que nuestra concentración de entrada es de, vamos a ver, 2 libras de sal por galón. O sea, 2 libras de sal por galón. A razón de 5 galones por minuto. Eso es el caudal de entrada. 5 galones por minuto. Si la solución sale con una razón de 10 galones por minuto, entonces aquí vean el caudal de salida ya es diferente. Son 10 galones por cada minuto. ¿Cuál es la cantidad de sal en el tanque un instante antes de que se vacíe? Me están pidiendo entonces la cantidad de sal es igual a una incógnita cuando el tanque se vacía. ¿Cómo sabemos que el tanque se va a vaciar? Por algo bien sencillo. Vamos a corregir esto. Una razón, bueno. Porque al tanque le están entrando 5 galones, pero le están saliendo 10 galones, ¿verdad? Eso me define entonces que el tanque en cada minuto le salen 5 y le salen 10 y le entran 5. O sea que cada minuto se está quedando con 5 galones fuera. Determinemos entonces cuánto tiempo tardará en quedarse vacío. Bueno, definimos que el volumen en función del tiempo para un tanque, como lo habíamos visto antes, es el volumen inicial más el caudal de entrada menos el caudal de salida multiplicado por el tiempo.
Para este caso particular, entonces, el volumen en función del tiempo sería igual al volumen inicial, que son 500, más caudal de entrada menos caudal de salida. Caudal de entrada son 5, menos 10 es menos 5, por lo tanto aquí me queda menos 5 por T. Como queremos que el tanque quede vacío, entonces vacío, vamos a poner aquí, vacío, si el volumen es igual a 0. O sea, que si el volumen es igual a 0, me quedaría 0 es igual a 500 menos 5 por T. Esta ecuación me genera que T, si despejamos 500 menos 100, menos 5 son, 500 dividido 5 son 100 minutos. O sea que el tanque quedará vacío luego de 100 minutos. En ese instante, ¿cuál sería la concentración de sal? ¿Verdad? Obviamente creo que la concentración de sal me va a dar 0, pero vamos a hacerlo un instante antes. Entonces vamos a hacerlo 99 segundos antes. Vamos entonces a ingresar datos a nuestra ecuación diferencial porque ya tenemos todos los datos necesarios. Entonces nuestra ecuación diferencial, recuerden que era dx sobre dt igual a el caudal de entrada por la concentración de entrada. Serían 2 por 5, 10 libras por minuto. Menos el caudal de salida, que son 10 multiplicado por x, dividido la ecuación del volumen en función del tiempo, que es la ecuación que nosotros acabamos de calcular aquí, 500 menos 5t. Entonces me quedaría aquí 500 menos 5t. Si simplificamos un poquito esa ecuación, me quedaría 10 menos, creo que podemos sacarle quinta parte, entonces me quedaría 2x dividido 500 dividido 5 serían 100 menos t. Entonces ahora sí, la ecuación diferencial me quedaría dx sobre dt más 2 sobre 100 menos t por x igual a 10. Resolvemos nuestra ecuación diferencial encontrando nuestro factor integrante. Nuestro factor integrante en este caso, mu de t, sería la exponencial de la integral de 2 sobre 100 menos t. ¿Sí? Esa integral, si nosotros simplificamos todo ese procedimiento, me quedaría 1 dividido t menos 100 al cuadrado. Ustedes ahí donde se encuentran pueden comprobar que el factor integrante realmente es este. Por lo que la ecuación diferencial de momento me quedaría x multiplicado por 1 dividido t menos 100. Vale, aquí está malo. T menos 100 al cuadrado. Es igual a la integral de 10 dividido t menos 100 al cuadrado de t. Recuérdense que t menos 100 al cuadrado es lo mismo que 100 menos t al cuadrado, ¿verdad? No hay ninguna diferencia entre eso. Por eso es que se puede hacer así. Ahora, la integral de 1 partido t menos 100 al cuadrado o 100 menos t al cuadrado, que es exactamente lo mismo porque está al cuadrado, esto siempre es positivo, me da como resultado menos 1, bueno, pongámoslo 1 dividido 100 menos t. Ahí tenemos entonces más la constante. Así entonces mi ecuación diferencial de momento me quedaría como x de t es igual, cuando pasamos este t menos 100 a multiplicar al otro lado, me quedaría, entonces este t menos 100 pasaría a multiplicar, como dijimos que t menos 100 es lo mismo que 100 menos t, entonces cuando este pasa a multiplicar y se divide entre este me va a quedar simplemente un 100 menos t. Entonces vamos a dejarlo así, 100 menos t, más la constante multiplicado por 100 menos t, no es así, es t elevado al cuadrado. Me quedaría esta expresión. Ahora, para poder determinar el valor de la constante, lo determinamos al utilizar esta condición, que el tanque tiene 0 gramos de sal en el instante que es 0. Por lo tanto, si nosotros evaluamos x de 0, me quedaría 100 menos t, me quedaría 100 más c multiplicado por 100 al cuadrado. ¿Sí? Y esto tiene que dar 0 por el hecho de que el tanque tiene 0 gramos de sal en el instante que es 0. Entonces, esta ecuación me determina que c es igual a menos 100. No, bueno, menos un centésimo, perdón. Menos un centésimo.
Sí, ¿verdad? Porque esta expresión pasa al otro lado negativa. Y luego pasa a dividir, se cancelan, entonces me queda menos 1 centésimo. Entonces así, finalmente la ecuación que describe la cantidad de sal en cualquier instante t queda descrita como 100 menos t menos 100 menos t elevado al cuadrado dividido 100. Ahí tenemos entonces la ecuación que define la cantidad de sal en el instante t, en el instante t, sí. Ahora, el problema me está determinando, me pide que determine cuál es la cantidad de sal un instante antes de que se vacíe. Un instante antes de que se vacíe, ¿sí? Si nosotros quisiéramos evaluar, por ejemplo, vean de que si evaluamos el límite cuando t tiende a 100 y evaluamos directamente, me va a dar 0. ¿Verdad? O sea, la cantidad de sal en el tanque es 0 porque estamos muy cercanos a 0. Entonces evaluemos antes. Por ejemplo, evaluemos en el minuto 99 para ver más o menos cuánta cantidad de sal había en ese instante. Entonces me quedaría 100 menos 99 es 1 menos 100 menos 99, 1 al cuadrado dividido 100. Esta concentración, si nosotros la hacemos, me quedaría al final 1 menos 1 centésimo. Esto aproximadamente es de 0.99 gramos, libras de sal en el instante, un minuto antes de que el tanque se quede vacío. Bien, vamos con nuestro tercer y último ejemplo. Este ejemplo dice así: dos tanques están conectados como se muestra en la figura. Vean, entonces tenemos un tanque y le ingresa el otro. Ese es el tanque número 1, ese es el tanque número 2. No lo noté, pero hay que tomarlo en cuenta. El volumen en el tanque 1 es de 100 galones, es decir, ese tanque tiene 100 galones. Y en el tanque 2 es de 200 galones, por eso es más grande. Cada tanque tiene 50 libras de sal al inicio y las 3 tazas de flujo en los tanques son de 5 galones por minuto. Es decir, aquí entran 5 galones por minuto, aquí salen 5 galones por minuto y entran 5 galones por minuto y salen 5 galones por minuto. Eso significa que el volumen en cada tanque se mantiene constante porque lo mismo que entra es lo mismo que sale. Siendo agua pura lo que entra al tanque 1. Vean, aquí entra agua pura. Encuentren las ecuaciones que describen la cantidad de sal en cada tanque para cualquier instante t. Bueno, vamos a resolver este ejemplo por partes. Es decir, primero voy a resolver el tanque del problema. Vamos a encontrar la ecuación del tanque número 1. Entonces hagamos lo siguiente. Obtengamos los datos para el tanque 1. Tanque 1. A ver, tenemos el volumen inicial. Esto es volumen inicial, que es de 100 galones. El caudal de entrada es de 5 galones por minuto. La concentración de entrada es igual a 0 porque es agua pura lo que ingresa. El caudal de salida es igual a 5 galones por minuto. Construyamos la ecuación diferencial. Tenemos la condición inicial. Antes de que se me olvide, dice que en el instante 0 se han disuelto 50 libras de sal. Entonces 50 libras. La ecuación diferencial entonces para este caso me quedaría dx de t es igual a la concentración de entrada por el caudal de entrada. Dado de que la concentración de entrada es 0 y el caudal de entrada es 5, 0 por 5 es 0, me quedaría 0 entonces, menos la cantidad, el caudal de salida que son 5 por la variable x, dividido el volumen inicial que son 100, y simplemente, o sea que esta ecuación me queda 5 centésimos, que simplificado es x dividido 20, negativo, menos x dividido 20. La ecuación diferencial, si ustedes observan, de x sobre dt, es una ecuación que tiene la forma menos x sobre 20 y es una ecuación por variables separables. Si resolvemos rápidamente esta ecuación para no complicarnos mucho y extender mucho este video, si ustedes resuelven la ecuación diferencial por variables separables, se van a dar cuenta que la solución de la ecuación sin ingresar la condición inicial es que x es igual a la constante multiplicado por la exponencial de menos t 20avos. Si ingresamos la condición inicial, que en el tiempo 0 hay 50 libras de sal, entonces finalmente la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante t queda descrito mediante la ecuación 50 exponencial natural de menos t sobre 50.
Y aquí tenemos entonces la cantidad de azúcar, perdón, de sal que hay en el tanque en cualquier instante t, ¿verdad? Ahí hemos resuelto, ya tenemos entonces nuestra primera respuesta. Vamos a guardar esta respuesta y nos pasamos ahora al tanque número 2. Voy a borrar esto porque ya no me sirve, ¿sí? Solo vamos a dejar guardado la información que acabamos de sacar, ¿sí? Entonces, ahí está. Esa es la cantidad de sal en el tanque. Vámonos al tanque número 2. Vamos ahora con los datos del segundo tanque. El volumen inicial en el tanque son 200, porque aquí hay 200 galones. El caudal de entrada es de 5 galones. Sí, 5 galones por minuto. La concentración de entrada, aquí tenemos un problema, porque la concentración de entrada, ¿cuánto es? Bueno, dejémoslo como pendiente de momento, sigamos recabando información. El caudal de salida es igual a 5 galones por minuto. Y la condición inicial es que en el instante cero, la cantidad de sal en este era de 50 libras también. Muy bien, hablemos de la concentración de entrada para este tanque. La concentración de entrada definimos nosotros que era la cantidad de sal dividido volumen. La concentración de entrada viene dado por la cantidad de sal que hay en el tanque número 1 por dividido la cantidad de volumen que hay en el tanque 1. Ya definimos que la cantidad de sal en el tanque número 1 era esta expresión, ¿sí? Recuérdense, concentración de entrada la definimos como cantidad de azúcar, ¿sí? En función del tiempo, dividido volumen en función del tiempo. O sal, ¿verdad? Aquí me mencioné azúcar, me quedé todavía con ese ejemplo del azúcar, pero es sal. En este caso, la concentración de entrada es lo que sale del tanque número 1, y en este caso sería el cociente de 50 por la exponencial de menos t sobre 50 dividido el volumen en el tanque en cualquier instante t, y ese volumen siempre es 100, por lo que la concentración de entrada me quedaría como la exponencial natural de menos t sobre 50 dividido 2, y ahí tenemos entonces nuestra concentración de entrada. Si construimos ahora la ecuación diferencial para ese tanque número 2, me quedaría dx sobre dt, o dx dt, es igual caudal de entrada por concentración de entrada. 5 por 2 me quedaría entonces 5 medios de la exponencial de menos t sobre 50 menos el caudal de salida, que son 5 dividido, por x, 5x dividido el volumen en el tanque, que son 100 para cualquier instante t. En este caso entonces, vamos bien, no, porque aquí no son 100 sino son 200, ahí estamos. La ecuación diferencial me quedó de esta forma. Entonces ahora me quedaría dx sobre dt es igual a 5 medios. ¿Sí me queda 5 medios? Sí me queda 5 medios. Más 5 sobre 200, que me queda simplificado 1 sobre 40, entonces me quedaría 1 sobre 40, x igual a 5 medios de la exponencial de menos t sobre 50. Si observan el factor integrante para este caso, mu de t quedaría dado por la exponencial de menos 1 sobre 40t. Si nosotros integramos rápidamente esta expresión, el factor integrante, me quedaría como la exponencial de t sobre 40. Por lo que la ecuación diferencial casi terminada sería x multiplicado por la exponencial de t sobre 40 es igual a la integral de mi factor integrante por lo que me quedó del otro lado. Que me quedó del otro lado son 5 medios de e a la menos t sobre 50. Entonces me quedaría 5 medios exponencial por exponencial, se copia la base y sumo exponentes. Menos t 50 más t 40, me quedaría entonces exponencial de t sobre 200. ¿Sí? Se copia la base y sumo exponentes como siempre. De t. Sigo integrando. ¿Sí? Vamos a acomodar un poquito porque creo que ya no va a caber en mi pizarrón, pero vamos a ver hasta dónde da. Me quedaría entonces la ecuación x por la exponencial de t sobre 40, y el resultado de la integral de 5 medios de e a la t 200 me quedaría, vamos a ver, 500 de la exponencial de t sobre 200 más la constante de integración, como siempre la constante de integración.
Para simplificar la ecuación, me quedaría entonces x de t es igual cuando este exponencial de t partido 40 pasa a dividir, copio la base y resto exponentes y me queda 500 de la exponencial de menos t sobre 50 más c multiplicado por la exponencial de menos t sobre 40. Y ahí tenemos entonces nuestra ecuación. Ahora, para poder encontrar la constante, nosotros evaluamos la condición inicial. La condición inicial era que en el instante 0 nosotros teníamos una cantidad de 50 libras de sal. Si evalúan eso ahí donde se encuentran y sustituimos para poder encontrar la constante, para poder encontrar la constante me queda que finalmente esta constante es de menos 450, por lo que me quedaría 500 por la exponencial de menos t sobre 50 menos 450 de la exponencial de menos t sobre 40, y finalmente entonces tenemos ya lo que el problema me pedía: las ecuaciones que describen la cantidad de sal para cualquier instante t en cada uno de los tanques. Si borramos entonces todo nuestro procedimiento, tenemos aquí las dos ecuaciones que describen la cantidad de sal tanto para el tanque número 1 como para el tanque número 2. Muy bien, con esto llegamos al final del video. Recuérdense que todos estos videos los hago con la finalidad de que les sea de utilidad. Por favor, si les gustó, dejen su me gusta, y si quieren estar atentos a cuando suba nuevos videos, por favor, también no olviden pinchar en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.